Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos, seres amados, congregados hoy 23 de marzo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo hace un breve espacio en que tú estás, no como la canción de Pablo Milanés, en paz descanse, el breve espacio en que tú no estás, porque en alma, mente y cuerpo siempre estás, y ha de estar tu servidor, amigo y hermano, y ha de estar quien ya ha trascendido de este plano terrenal a un nivel celestial, pasando por ese nivel transicional, y quien habrá de llegar en algún momento, en ese proceso pregestacional, a ese proceso gestacional en la madre, con la madre y por la madre, biológica, cultural, según las creencias, su acervo cultural, prácticas y costumbres, y la vinculación con la creación. Dicho de ahí, madre natural, madre cultural, madre tierra, según algunas creencias. Pero en la creencia cristiana por fe, es madre Dios, que es padre y es madre, porque engendra, crea, recrea al principio en Juan Evangelista. Y así también lo dice el Evangelio y la Apocalipsis, inspirado por Dios en el Espíritu Santo y como testigo de la verdad en Jesús, con quien caminó, dícese, hizo el recorrido más que gestacional o más adelante que gestacional, más adelante espaciotemporal y energéticamente, porque ya fue en edad adulta, cuando fue visto por Jesús, el elegido por Dios Padre, para ser el Redentor de la humanidad hace 2023 años. Y de allí llamar pescadores en su ocupación, su oficio, su acervo cultural, a ser pescadores de almas, de pecadores. Tú, yo, ese y aquel, como dice la canción. Todos, criaturas, habitando este Laudato Si, esta Abya Yala y esta provincia, Cartama, reciban un saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de esta fundación Cambio Gnosis. Se decía que hace un breve espacio-tiempo energético conectábamos con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, Rubén Amaya Morales, Eka Ram, solo porque desde allí se circula la información, el conocimiento y la inspiración que en gracia de Dios refiere del contenido interno de ese ser siendo consciente, coherente y pertinente en una vida significativa, en Dios progresivamente, aunque de forma dormida al inicio de su vida, de forma distraída en el avance de su ser siendo, estar aconteciendo, y un poco distraída la forma de conectar. Hoy día nos sucede a toda criatura.
pero se habla del propio testimonio de vida. Lo que esa lectura situada de su mundo interior, la lectura situada de su mundo exterior y la lectura situada de ese mundo que han de estar conversando por reflexión con doble C. Amorosamente invito a triangular allí, respectivamente con Fundación Eckhart Rand, de la meditación de la palabra de Dios hoy, en gracia de Dios, que ya siendo cerca del mediodía, en contexto, en la vereda Estrella Nueva, en campus, que es el universo, que esa unidad en la diversidad para la universalidad del ser conectado alma, mente y cuerpo, como la hechura de mano por Dios, siendo la figura poética, el poema, una obra de arte, y cada ser en santidad, en proceso de santificación y que ha de ser santo. Palabras en la voz autorizada de Fray Nelson Medina, hermano de la Orden Dominico, Santa Catalina de Siena y Laura Montoya Upegui. Mucho que ver porque desde Europa él mismo, autoproclamándose orgullosamente hijo de la Madre Tierra en España, donde se ha formado en Irlanda en un doctorado en teología fundamentada, ha hecho en su camino de vida, que empezó como físico en la Universidad Nacional de Colombia, dejó el servir a Dios desde ese lugar donde lo situó en su momento de vida, muy correspondiente con su servidor amigo y hermano, más o menos contemporáneo, y en fe, pues conectados ahora, por la razón, muy susceptibles de ser conectados por las lógicas, desde la ingeniería, desde las ciencias puras y en las ciencias aplicadas. En el primer caso, la matemática, la física, la química, y en el segundo ya, que se conocen ahí las ciencias exactas y naturales, pero aplicadas ya al mundo de la ingeniería, de la gerencia, de la técnica, que es envolvente con la técnica, con la ciencia y la educación, para hablar de las misionales universitarias, que en el proyecto educativo institucional son llamada docencia, investigación y extensión. Para la investigación, acción, visión ambiental del orden natural, en el marco de desarrollo de la tesis doctoral en educación ambiental en el Instituto Pedagógico de Caracas, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, centrada en la República Bolivariana de Venezuela, pero desarrollada desde su misma planificación y luego en su fase hoy día, después de 6 años, 7, y 6 de construcción, y más de 30 de diseño. Ejecución, ya viene la evaluación, que es por la aplicación del plan piloto del proyecto educativo institucional de la Universidad de Antioquia, vinculando esta con otras universidades del país, pero las otras universidades de República Bolivariana de Venezuela y otras universidades que en contexto, durante el diseño de la tesis doctoral, su ejecución y ahora por su valoración, porque es un ciclo, un continuum, ex ante, durante, ex post. Inicia pero nunca termina, termina con la vida. Cuando termine la vida de su ser siendo, termina ese testimonio, esa prueba testimonial, esa supuesta evidencia, que no es ninguna evidencia. Tiene tanto de visible como de invisible, de tangible como de intangible, de perceptible como de imperceptible.
Por eso el Seminario Ambiental del Orden Natural deja claro, deja de forma tácita y directa que no se le puede poner medida ni quantum, ni límite a lo que no tiene, que es Dios, Padre Creador, su Hijo unigénito Jesucristo Sanador, Dios, y ese Espíritu Santo Santificador, Dios, Verbo, acción creadora, fuerza transformadora. Y todo ello, el ciclo del amor. Padre el amante, Hijo el amado y el Paráclito, el amor. La tríada que constituye todo un estrado por la autoridad ambiental, sideral, celestial, todos los reinos, o el reino en todos los niveles, que parte del reino interior, según la conciencia que se tenga por el corazón de esa experiencia de vida en Dios, Dios, mente, alma y cuerpo. No de endiosarse, todo lo contrario, que ahí no habría ninguna forma de testimoniar por sí mismo nada, que es de lo que se trata. Jesús, enjuiciado por los mismos fariseos, escribas, saduceos, seres de hace 2023 años, que con qué autoridad hace la sanación, la liberación de espíritus y la perdonación de pecados, siendo Dios, en la segunda persona, que es el Hijo, unigénito en María Santísima, engendrado, no creado, en el vientre de nuestra Santísima Virgen María, y tutelado en sus años de compartir con el Padre putativo José y Esposo Santísimo de María. Esa Trinidad, conectado a la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que siempre han estado en cada uno de esos seres, siendo de la familia Nahuín. María Santísima, hija de Ana y Joaquín, prima de Isabel, y entra allí por correspondencia cultural Zacarías, su esposo. De ahí Juan Bautista, primo de Jesús. Y en gracia de Dios, conmemorando hoy 23 de marzo del año 2023 el proceso de transformación de la madre terrenal de su servidor, amigo y hermano. Desde 1977 inició el proceso, dejando este plano, dejando el proceso de gestación en esta esfera de confianza que Dios ha puesto en la criatura, para que ponga allí de su ser siendo la impronta que le ha dejado en la divinidad en el corazón clavada desde siempre, más que en la mente, porque la mente es muy susceptible al vaivén del exterior, al vaivén de la criatura en el exterior y al vaivén de lo que hace la criatura en el exterior. La reflexión, cómo refleja ese exterior en el interior, y amorosamente invitando a conectar con el Instituto de la Matrística de Chile, uno de los espacio-tiempo energéticamente vinculantes en contexto hoy día con lo que viene sucediendo en su interior, alrededor y vinculando, en torno y contorno en gracia de Dios por Cristo, alma, mente y cuerpo, en su servidor, amigo y hermano, porque ha sido uno de los referentes, el Instituto de la Matrística de Chile, cofundado con Humberto Maturana, en paz descanse, y Ximena, su compañera de formación
su compañera fraternalmente conectada con su ser siendo mientras estuvo en este plano y que sigue conectada espiritualmente. Eso no va desligado. Hemos sido congregados como asamblea, como pueblo de Dios. Así lo dice el Salmo 106 hoy. Buscando la redención de una supuesta sanción o expulsión que Dios causa a sus hijos del pueblo de Israel, mal interpretado como un juez castigador, un juez sancionador y un juez destructor. ¿Cómo habría de destruirse a sí mismo el Dios? ¿Cómo habría de destruir la creación? ¿Cómo habría de destruir la criatura que fue hecha con amor y todo lo que ha hecho con amor? Y todo sigue siendo por amor, que es vinculante de esas llamadas fuerzas, de esas energías que de ahí se liberan en ese proceso de transformación y de todo lo que eso repliega como campus, que son los reflejos, los reflexos, la reflexión. Y ese concepto de la biología neurolingüística o neurosocial, de las formas de organización social de la autopoiesis, que es la autoordenación de la mente creativa, la mente reflexiva, ahí sí con X, de reflexión, y de la mente emoción, que es sentir, pensar y actuar, dicho desde la biología, con una perspectiva estética, poética y profética. Profeta en tanto declarar la verdad desde la percepción humana, por la experienciación directa, y dándole una significación, en este caso, biólogos, antropólogos, hidrólogos, cuántas disciplinas habrán en las ciencias puras, en las ciencias aplicadas y en las ciencias llamadas ambientales, pero que en su historia hace más de 50 años, con el Instituto de la Matrística, por citar alguno, vinculado con el grupo de pensamiento ambiental del CIDE de la Universidad Nacional, Patricia Noguera, y en paz descanse Augusto Ángel Maya, desde la filosofía ambiental, geopoéticas del habitar, el habitar poético, reencantamiento del mundo, ya toma desde la ética, la poética, que es la profética vista allí, esa arista vinculante de otra profecía que en otro momento se habrá de hacer referencia, que era el ser sociocrítico, el profeta que lee las realidades desde esas perspectivas política, económica y social, que vinculan lo natural y lo cultural. Lo natural, en Humberto Maturana ya empieza a hablar de la biología del amor, la biología cultural, entonces ya empieza a cerrar el ciclo en lo que es natura y cultura, y ahí está lo humano. Ese es el onto, según el oikos, el habitar la naturaleza afuera y el habitar la naturaleza creada por una cultura. Esa natura afuera, que desde Grecia, en Aristóteles se diferenciaba como naturaleza, es el cuerpo, el corpus, porque la naturaleza otra que está asociada a la divinidad, en este caso Cristo, que se encarna en María Santísima y se impregna en la humanidad siendo divinidad, para hacer esa kenosis, ese abajamiento, para que el hombre surja
pero en el proceso de ascensión, que es la salvación, que es la redención. Ese es el juicio al que se hace referencia en la meditación de la palabra en el Evangelio de San Juan, increpado Jesús, porque estamos en Cuaresma, conmemorando el proceso de pasión, muerte y resurrección, que es lo que nos da la gracia de la fe por el Espíritu Santo. El haber resucitado con Cristo en cruz, sacrificado por los pecados humanos, que los pecados es el no haber sido responsable, comprometido ni trascendente en el ser siendo criatura llamada a ser co-creador con el Padre Celestial, a ser la cotransformación con Cristo, que hace la transformación, pero facilitando su ser siendo en el corazón, dándole la entrada, el cobijo y el aliento necesario, superando las taras, los miedos, las angustias internas, madurando. Meditación, oración, ayuno y acción primero. Segundo, la vida sacramental, el bautismo, que es el agua, la luz y la vida en Cristo Jesús, haciendo todo ese proceso de santificación. Restauración del daño propio, ya en la génesis de que se habla en la biología, en ese ADN incrustado, de generaciones en generaciones, hacia atrás, y que se sigue replicando de generaciones en generaciones hacia adelante, que no existe la línea de tiempo pasado, presente y futuro, pero asociado como ese trayecto. Lo dice el proyecto educativo institucional de la Universidad de Antioquia, entre otros, que hablan de Gadamer, las libertades, y ya esa es otra arista para la construcción. Ya se tenía matrística, geopoéticas, ahora se tiene estas que es libertades en Gadamer, didáctica. Esa didáctica, que es generación del conocimiento, se hace por extensión un concepto relacionado con las formas, los métodos, las estrategias pedagógicas, que ese concepto muy cuestionable desde la razón, en tanto que desde la misma Grecia, que tiene su origen, es el esclavo que lleva a la criatura, al menor, a la menor, a donde la institutriz o el instructor o al entrenador para aprender algo, pero no participa en la enseñanza, sino en la guianza, más bien en la custodia. Podrán hablar algo entre camino, podrán compartir algo si es que su amo se lo permite, si no está obligado a guardar silencio. Lo tiene que hacer, y depende ya la relación que se establezca entre esa criatura y el esclavo, mientras caminan allá, antes habitando el lugar común desde condiciones, situaciones y circunstancias distintas, y en el lugar a donde han de llegar a recibir la instrucción, la criatura, si es que se queda, el esclavo, y no tiene que hacerse afuera. O sea, esas tres almas, instructor o institutriz, aprendiz, y en genérico ya, para que dejemos de distorsionar el lenguaje con el tema de esa violencia de género, que eso está matando la moral del orden natural, la moral de la fe, y es al contrario, proféticamente, alma y cuerpo, moralmente, alma y cuerpo, y ahora éticamente, alma y cuerpo. En última instancia está la ética asociada a la razón, al purismo, que en Grecia es lo mismo hoy día, militar, lo político y lo económico y lo social ligado a un solo factor, producción, dinero en última instancia.
así lo llaman información, conocimiento, innovación, que ese es el PI, Proyecto Educativo Institucional, es proyección, educación e investigación. Ahí se amplía el concepto de extensión como proyección, nivel central hacia las periferias. Definir una unidad de control hermética, cerrada, seres siendo cerrados de mente, cerrados de espíritu y cerrados de cuerpo, en un lugar cerrado de circulación de aire, agua, minerales, polen, fractales, y por tanto cerrado de lo que un sistema habría de estar aportando en entradas, procesos y salidas, polinización, fecundación, procreación. En sí que aula mente social, como diría el boliviano, consultado por su servidor, amigo y hermano en la tesis doctoral también, y entre otros estudios previos, Miguel Velasco, lleva a lo que la Madre Tierra siempre ha establecido, es que la Madre Tierra es la escuela. La educación no es la educación occidental, ellos no hablan de educación, es concienciación, conexión y transformación, coevolución natural con la Madre Tierra, por la intuición, la pineal, ni siquiera lo dicen allí como en la perspectiva ayurvédica, pero no está en la razón, está más en el corazón. Y esto es lo que acusaban estos seres allí, escribas, fariseos, saduceos, entre otros, y pasa hoy con los fariseos de hoy día que somos siendo. Los saduceos que no creemos en la resurrección, no creemos en la vida eterna, en algunos momentos, porque nos hacen dudar, pero por la fe, cuando hay convicción, sí, bendito sea Dios, claro que existe el reino de los cielos, claro que existe la vida eterna, y claro que existe un proceso de salvación, claro que el demonio ha existido, existe y existirá, claro que los pecados han existido, existen y existirán, claro que las culpas han existido, existen y existirán. Ello justifica, santifica, glorifica a Dios en su propio Hijo, al Padre Creador, por el Espíritu Santo Santificador, obrando siempre la familia junta. Por eso es femenino, porque la familia, de lo que se siente, piensa y actúa, de lo que es ser, su vida y obra, y de lo que son los obras, hechos y acciones. La triangulación, seres amados, seminario ambiental del orden natural, el Sion, con la vía en el orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina del Padre Creador. La I de inteligencia, acorde a la sabiduría divina del Espíritu Santo Paráclito. Y acorde a la actitud de Cristo, Hijo unigénito de Dios. Todo en el orden natural de la creación, la impronta. Y ahí está la autoridad, en la vía del orden natural, haciendo una abstracción humildemente, una representación social humildemente y una invitación amorosamente a co-construir, no porque sea la verdad, no, porque es lo que se tiene por su servidor, amigo y hermano como impronta en maduración para dar su testimonio. Cada quien da testimonio de sí mismo, pero por Cristo, para dar gloria al Padre Creador y en el amor que es el Paráclito. Ese es el abogado, el apoderado, el defensor ante Dios, ante el Creador.
que es el que da la sentencia, como dueño. Más que la sentencia es el que mira la coherencia si es bien o no, si es correcto o no, si es el plan divino o no, si hizo la voluntad divina o no, y si lo hizo para gloria divina o no, si lo hizo para vanagloria, a nivel egoísta, autoendiosándose, contrario al bien vivir, a la bienaventuranza, ya muerte eterna, muerte súbita, autodeclarada por cada quien. Ese es el juez en el juicio individual cada ser y el juicio universal de todos. Así que evidencias de qué, pruebas de qué, falsos positivos de qué. Seres amados, esta meditación lleva a una reflexión con doble C muy grande, porque nos vincula a todos seres siendo en Cristo, con Cristo y por Cristo, en esa triangulación. Ni su servidor, amigo y hermano, ni ninguna criatura que ha habido, que esté o que habrá de existir, podrá por sí solo, porque es Cristo el que hace la transformación. Y no se puede estorbar la obra del Creador, porque es hechura de mano suya y a todos ama en su proceso de santificación, Fray Nelson Medina. Entonces ahí es que poner a conversar en sintonía, más que demostrar en supuestos criterios, con supuestos principios y con supuestos cumplimientos con eso. Todo es falso, amorosamente. Eso es utópico. Eso es lejano a la realidad que es una, la sagrada familia del Dios. Y lo que como criatura, con esa huella, esa gotita, esa impronta de divinidad que habita este ser siendo, de todo ser siendo, habido y por haber, y que ya estamos. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos. Eso es lo que ha de coincidir, lo que ha de vincular, lo que ha de sintonizar. Lo demás es bla, bla, bla. Verbo, acción creadora y fuerza transformadora. Jesús. Caminar ahí inspirado por el Verbo en el Espíritu Santo, en gracia de Dios. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muy agradecidos, ya nos llaman para la Eucaristía.